Gloria a Dios, maravilloso, damos gracias al Señor y ahora vamos a ir a la palabra del Señor, amén. Aleluya, yo voy a pedir que pongan en pantalla Joel 2, 28, 29. Esta prédica va a ser corta y sencilla pero poderosa, para que yo sé que van a festejar después de acá los parientes. Y esta prédica se llama Sueños. Voy a hablar sobre los sueños que nosotros tenemos. Y quiero que vayamos a este texto, ¿sí? En Joel 2, 28 y 29, por favor. Y dice así la palabra del Señor. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Acá el profeta Joel está anunciando lo que iba a acontecer, ¿sí? Con los jóvenes, con los ancianos. ¿Qué es lo que iba a pasar? Iban a tener sueños, iban a tener visiones. Y esta palabra se confirma en el Nuevo Testamento. Vamos a ir ahora al libro de los Hechos, por favor, 2:17. Y miren lo que dice también en el libro de los Hechos. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Amén. ¿Saben que hay sueños proféticos? ¿Saben cuáles son los sueños proféticos? Que pasan años, quizás 10 años, 20 años, y usted lo recuerda como si fuese que usted lo ha soñado ayer. No se lo olvida, porque es un sueño de parte de Dios. Y hoy vamos a aprender, ¿sí?, que el Señor quiere contestar nuestros sueños. Amén. Ese sueño que yo tengo que empezar a sintonizarme con Dios, con el propósito de mi vida, ¿verdad? Y cuando yo me sintonizo con Dios, mi sueño, el sueño de Viviana, se sintoniza con el sueño de Dios. Allí el Señor responde y envía su espíritu sobre nosotros. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Entonces, fíjense que yo quería compartir y quería que me pongan ahí la foto cuando yo tengo 6 años, creo. Hay una foto. Yo les quiero contar que yo tenía un sueño cuando yo era chica. Tenía 8 años, pero antes ya tenía el sueño de ser bailarina, una bailarina. Entonces, mi papá, en esa época, imagínense, solamente había un tocadisco en la casa. Mi papá escuchaba música clásica. Entonces, él me llevaba porque todos los viernes, me acuerdo, había en el Teatro San Martín la orquesta sinfónica, que era toda una cosa preciosa, y también bailaban el ballet estable de Tucumán con las bailarinas clásicas. Bien, entonces mi papá me llevaba, yo era muy pequeña, y yo me empecé a enamorar de las bailarinas clásicas, con sus vestidos blancos. Yo después entendí con los años, yo estudié 11 años danza, desde los 8 hasta los 19 años, muchísimo tiempo, porque en ese entonces la carrera era así muy larga. Y desde pequeñita, ¿qué es lo que me gustó a mí de las bailarinas? Eran que siempre eran etéreas, blancas, puras, ¿verdad? Entonces yo cuando me hice grande y conocí al Señor, entendí por qué razón me gustaba a mí las bailarinas. Porque era esa pureza que impartían cuando bailaban. Pero cuando conozco al Señor, me doy cuenta de que yo podía ser esa bailarina en mi espíritu, con esa pureza y esa limpieza que el Señor me había perdonado todos mis pecados. Cuando yo recibo al Señor, yo entiendo que el Señor me perdonó todos mis pecados y que yo podía ser esa bailarina, ¿verdad?, pura y santa a través de la obra de Jesucristo. ¿Me está entendiendo?
Aleluya. Y ese sueño, por supuesto, se cumplió. Se cumplió porque estudié danza, después seguí bailando un poco ya cuando ya me hice más grande. Gloria a Dios. Aleluya. Muy bien, ya de grande, digamos, cuando empezamos la iglesia con el apóstol José en el comedor de nuestra casa, ya con 5 hijos, no tenía tiempo para pensar en sueños. Imagínense la época de los 80, de los 90, 5 hijos. Entonces nosotros podríamos decir que sobrevivíamos. Ahí estoy yo, miren, de chiquitita, ahí tengo 5 años. Me parezco a la Milena, ¿no? Parece la Milenita. Bueno, gloria a Dios. Pasemos a la otra. ¿Sí? Ahí, para que ustedes vean. Bueno, esas son las famosas bailarinas etéreas que se llaman las sílfides, que son una historia, por supuesto, de la época de Tchaikovsky, en donde estas sílfides eran espíritus etéreos que nunca habían pecado, les cuento, porque después yo cuando me hice grande entendí. Pasamos a la otra. Yo era bailarina del cuerpo estable, entonces bailé todos estos ballets que usted está viendo, que son una belleza. Muy bien. Bien, les sigo contando mi historia. Entonces, yo no podía soñar. Yo tenía 5 hijos, mi esposo trabajaba en la universidad. Entonces, una vez, nosotros todavía no éramos pastores, entonces un hermano que era líder de una iglesia me dice, ¿por qué no haces una lista para Dios? ¿Cómo? Le digo así, hace una lista de tus peticiones a Dios, porque Dios te quiere contestar. Y yo primera vez que alguien me dice una cosa así, ¿cómo? ¿Que Dios quiere que yo le haga una lista de mis sueños y me quiere contestar? Bueno, entonces yo fui muy obediente, hice la lista y fue algo que de alguna manera me movilizó porque yo vivía en el sobrevivir, por así decirlo, y no tenía tiempo. Nadie me había enseñado a soñar, que nosotros podemos soñar en el Señor. Amén. Y ustedes saben que cuando yo hice esta lista, todavía no éramos pastores, se cumplió toda esa lista que yo había soñado. Entonces, ya en el año 2013, ya cuando tenía mis hijos grandes, ¿sí? Y ahora podemos poner el escudo, el Señor me da el diseño del escudo familiar de la familia Baloy. Y en este escudo, yo soy licenciada en arte, me lo hizo un pastor, dibujante digital, pero estaba representado todos los sueños que yo quiero tener con mi familia, que muchos ya se cumplieron, ¿sí? Porque el Señor me había dado una palabra que Él iba a llenar nuestra aljaba de hijos, y la aljaba tenía 5 flechas. Que mis hijos iban a hacer las 5 flechas, luego el Señor me muestra que iban a hacer 5 espadas, ¿sí? ¿Y qué iban a hacer esos hijos? Cuidar el huerto. El huerto es cuidar lo de Dios, cuidar la familia, amén. Cuidar lo que el Señor nos ha dado, y ahí en el medio, fíjese, hay un diamante, ¿sí? Y luego está el árbol de la vida y bueno, tiene otros simbologías. Pero ¿qué es lo que quiero contar? Que hasta el día de hoy, este escudo, todos los símbolos están vivos. El escudo y las imágenes imparten cosas, ¿sí? Así que te animo a hacer el escudo de tu familia, lo que el Señor te ponga para tus hijos. ¿Por qué? Porque si no se ha cumplido todavía, puede cumplirse ese sueño. Amén. El Señor le gusta que soñemos. El Señor quiere que tú tengas un sueño y que se lo pidas a Él. Yo no sabía pedir hasta que este hermano me enseñó. Aleluya, gloria a Dios. Bendito es el Señor. Debemos entender cuál es el ADN de nuestros sueños. Y quiero que vayamos por favor a Jeremías 29, 4, 7. Es un texto muy interesante. Miren lo que dice Jeremías para que podamos entender nuestros sueños. Dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel:
a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Ellos estaban cautivos en Babilonia, el pueblo de Israel. Y les dijo, edificad casas, habitadlas y plantad huertos, comed del fruto de ellos, casaos y engendrar hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad marido a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Acá, a pesar de que estaban cautivos, Dios sí le da una orden de que ellos construyan casas, la habiten, planten huertos, coman del fruto, se casen, se fructifiquen. Entonces era un diseño de Dios tener todo eso. A pesar que estaban en la cautividad, era un diseño de Dios. Y a veces nosotros no nos animamos a soñar, ¿verdad? No nos animamos a soñar con tener la casa propia. No, ¿cómo yo voy a tener la casa propia? ¿Cómo voy a pasar de una bicicleta a una moto, de una moto a un auto? Porque no nos animamos a soñar. No nos animamos a soñar la unidad familiar, que nuestra familia esté unida, que los hermanos no se peleen, que los hermanos no se traicionen, que no haya estafa en medio de la familia. Tenemos que soñar, porque acá, si el Señor le decía, ustedes tienen que hacer esto, aquello y aquello, ¿para qué? Para bendición. Y no solamente eso, sino que dice, oren por su ciudad para que haya paz. Usted si vive en un barrio donde no hay paz, donde hay robo, donde se mueve la droga, usted tiene que pedir por paz de su ciudad. Amén. Y a veces pareciera ser que son cosas muy básicas que la pedimos. Y yo también pedía cosas básicas, porque imagínense, en la década de los 90 no era fácil criar a 5 hijos y dar de comer a 5 hijos y vestir, etcétera, etcétera. Pero a veces no nos animamos a soñar que tengamos las cosas básicas suplidas. No sé si me entiende. Yo también pasé necesidad. Usted ve toda la iglesia hermosa, pero pasamos mucha necesidad. Y hubo mucho sacrificio y mucho esfuerzo, pero el Señor fue fiel. Amén. El pastor José venía en bicicleta a la iglesia. Después compró una moto Siambretta que tenía no sé como 40 años. Bien, entonces cuando nosotros nos atrevemos a soñar los sueños de Dios, Dios quiere que tengamos casa, que vivamos bien, que tengamos alimento y comida. Sí, porque así dice la palabra, sí, que así como Él viste los lirios del campo, ¿cuánto más nos va a dar a nosotros? Pero yo necesito creer en Él. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Nosotros necesitamos cada día levantarnos por un sueño. Esa pasión, yo tengo que tener una motivación para vivir, una motivación para luchar, para cuidar mi salud, para alimentarme bien, para descansar bien. Tengo que tener un sueño alto. ¿Me entienden? Tengo que tener un propósito en esta vida. Porque quizás ya estamos casados, quizás ya tenemos hijos y bueno, y ahí se terminó el sueño. No, el sueño, tenemos que tener sueños altos. Amén. Y el Señor, si nosotros le pedimos, Señor, yo quiero que me des un sueño, como decía Martin Luther King. Quiero ver, ¿sí?, esa unidad entre los hombres negros y blancos. ¿Por qué nosotros no vamos a tener un sueño que tenga el ADN de Dios, que tenga el propósito de Dios? ¿Saben una cosa? A veces los ateos y los incrédulos tienen más proyectos y sueños que nosotros los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a lo poquito, a lo chiquito. A lo poquito, a lo chiquito, a lo que no tiene valor. Bueno, si me das las obras
Y estamos como esa mujer siriofeniza. ¿Saben la mujer siriofeniza? Que ella dice en la Biblia, deme esas migajas que usted le da a sus perros. ¡Qué tremendo! Esa mentalidad, ¿sí? Esa mentalidad de subsidio. No, en mi familia siempre vamos a ser pobres porque siempre hay generaciones de pobres. No, necesito romper con eso. Amén. Y tener un sueño de Dios en mi vida. O varios sueños de Dios en mi vida. Amén. Aleluya. Y para que el sueño se cumpla, para que tengamos una pasión para cumplir este sueño, ¿sí? Sí, que ese sueño va a ser respaldado por Dios. Yo debo cuidar mi salud física, mi salud emocional, mi salud espiritual, ¿sí? Tengo que resolver los conflictos internos y externos con mi carácter, ¿sí? Necesito tener límites en mi vida, límites saludables. Porque ¿qué pasa si nos enfermamos? Estamos anulados en el propósito, ¿sí? Si tenemos un carácter no rendido a Dios, nos vamos a pelear con todo el mundo. Entonces, nosotros, el soñar los sueños de Dios, el tener sueños, va acompañado de toda una vida, ¿sí? Saludable, responsable delante de Dios. ¿Me está entendiendo? Amén. Y bueno, pero mira, resulta que tenía un sueño. Claro, pero bueno, no fue prudente y salió ebrio en la moto y chocó y bueno. Entonces, nosotros para cumplir los sueños tenemos que ser responsables de nosotros mismos. Claro, ser responsables de nuestra propia vida, del cuidado, del autocuidado que venimos hablando este año. Amén. Para que Dios pueda usar nuestra vida y nosotros estemos completamente libres para poder soñar. Amén. Entonces hay un proceso de preparación para que podamos soñar los sueños según Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. En el año pasado, en el año 2024, se cumplió un sueño del apóstol José. Él había tenido un sueño de hacer una película en el año 2018, una película que represente el trabajo de la Fundación EPASI, que se llama la película En Busca de la Identidad, que pudo ser guionada y producida por Moisés Baloy, mi hijo, que está acá de visita, y que él tomó el sueño de su papá. José ya partió con el Señor, el apóstol Señor, en el COVID, pero él abrazó el sueño de su padre y lo pudo, ¿verdad?, realizar a eso. A veces podemos abrazar el sueño del otro. Amén. Copiarle. Amén. Porque si es un sueño de Dios, Dios te va a dar los recursos, Dios te va a dar, sí, todo lo que tú necesitas, las personas, los contactos, todo te va a dar. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y es importante que nosotros también sepamos el sueño del otro. ¿Sí? Que nosotros podamos saber el sueño del cónyuge, de mi mejor amigo, de mi mejor amiga. Sí, de esos grupos cercanos a nosotros. Usted como líder saber el sueño de sus discípulos. ¿Para qué? Para que podamos ser mentoreados, podamos ser discipulados en ese sueño. Que los demás sepan mi sueño para poder también ayudar a cumplir el sueño del otro. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Por ejemplo, el sueño del pastor Emanuel es impactar y transformar el clima de la ciudad a través de la música. Qué hermoso sueño. Amén. Nosotros, yo como madre, como apóstol, quiero ayudar a que él cumpla ese sueño. Amén. Y me gustaba porque yo leía en uno de sus planes de vida transformativo
que él tomó este Salmo 127, 4, 5 y dice así: como saetas en las manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no se ha avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. Que ese Salmo, el 127, en esos versículos, es lo que está en el escudo familiar. Entonces él lo abrazó a ese sueño para él. Amén. El sueño de la pastora Carla es transformar las plataformas donde ella trabaja en la universidad. Amén. Llevar ese evangelio, esa eclesia al lugar de trabajo. Amén. Sí, y por supuesto, brillar como pastora en el nombre de Jesús. Y le estoy dando mucho, Lucas Orquera, su sueño es ser ministro de salud. ¡Wow! Estoy contando estas intimidades porque es importante que sepamos los sueños del otro. Amén. Quiere ser ministro del evangelio, también impactando con el ministerio de hombría y ser pastor. ¡Wow! Aleluya, gloria a Dios. Sueño de Janet, ser ministra de mercado en el área de educación y ser pastora. Restaurar las víctimas de abuso sexual infantil a los más vulnerables. Amén. Y el sueño de Moisés, ser misionero en Asia con el arte y ser pastor. Qué hermoso sueño, amén. Así que usted vaya, mientras me escucha predicar, usted vaya pensando en su sueño, amén. Vaya pensando en su sueño. Debemos alimentar nuestros sueños, pensar en él diariamente, semanalmente, mensualmente y anualmente. Escuche bien, evaluarlo y renovarlo. Ser un especialista en tu sueño. Caminar con otros especialistas que te ayuden, ¿sí? Para formar el carácter y los sueños de Cristo en nosotros. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Qué hermoso. Y por supuesto, nosotros tenemos que saber el sueño de nuestros discípulos y mirar la siguiente generación con nuestros sueños, ¿sí? O sea que el sueño tiene que mirar hacia el futuro. ¿Me está entendiendo? Aleluya. Gloria a Dios. Buscar de alguna manera que tu discipulador, tu mentor, camine contigo apasionado, ¿sí? Y que viva el sueño tuyo contigo, ¿sí? Y también tener, escuche bien, intercesores que oren por tus sueños. Aleluya. Me estoy olvidando de Quique. Ahora que lo veo. Perdón. El sueño de Quique, que él es también del presbiterio, es ser un emprendedor y ministro de mercado. Amén. Aleluya. Junto con su esposa Graciela. Amén. Y también con un ministerio de la hombría. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener intercesores y también financistas. Usted tiene que orar para que alguien financie sus sueños. Amén. Aleluya. Cuidar ambas cosas, ¿sí? Y entender, escuche bien, tener conciencia de la batalla espiritual, que significa seguir un sueño de Dios. Va a haber una guerra espiritual, obvio, porque el enemigo se opone, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos entender que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. No caminemos solos. No caminemos solos, ¿sí? Sino que nos sometamos a Dios y a los líderes que el Señor ha puesto en nosotros. Amén. Y le quiero contar cómo en un momento de mi vida es como que de repente los sueños se fueron. Para los que no me conocen mucho, la Fundación EPASI, de la cual soy fundadora hace 26 años, he creado un taller, porque hacemos psicodrama, trabajamos con adultos en restauración también. Entonces yo creé un taller que se llama Celebrando el Duelo.
Este taller es un taller para hombres y mujeres en donde todo es psicodrama, y en ese taller la gente se imagina que es el día de su funeral. Entonces en ese taller psicodramático viene esa persona que está en el taller adentro de ese féretro. Entonces se lo trae al féretro, es un lindo día, un bosque con árboles y demás. Entonces están alrededor del féretro los mejores amigos que van a leer cartas para esa persona que falleció. Y es un taller que se llama Celebrando el Duelo, y uno termina bien, porque uno se ha imaginado cosas lindas que dicen de nosotros. Pero a mí me pasó algo con ese taller, porque cuando fallece mi esposo en el COVID, yo llego temprano porque el funeral se hizo acá en la iglesia, yo llego temprano. Entonces, imagínense, nosotros con el apóstol José hemos construido desde la nada esta iglesia. Acá había un sitio baldío, construimos Cepasi, y resulta que había poca gente. Entonces hablaban que dónde iban a poner el féretro y dónde iban a poner el féretro, porque el féretro no podía entrar por allá, por la puerta, porque tenía escalones. Entonces tenía que entrar la combi con el féretro, ya con José adentro, por acá. Entonces, cuando yo estaba sola y empecé a nombrar la palabra féretro, me acordé del taller. Me acordé del taller y fue tremendo, tremendo ese momento. Entonces, bueno, estaba acá el cajón. Después de 2 servicios que tuvimos de culto, de su funeral, a la hora de irse el féretro, que salieron y fue muy lindo porque tocaron el shofar, salió la combi, llevaron mis hijos, llevaron el féretro y lo pusieron ahí. Fue terrible para mí. Yo veía como que todo se acababa. Tenía un sentimiento de finitud terrible, que todo terminaba. Así como ese taller del Celebrando el Duelo, nada más que yo no celebraba nada porque estaba tristísima. Pero ese sentimiento de finitud, que se acabó, que ya no hay más sueños, así me sentía yo. Así me sentía yo, yéndose José por ahí, ¿no? Pero hoy puedo decir que estoy restaurada. Después de 3 años y medio, sí, que fui mentoreada, fui ministrada, sí, salí del duelo, salí del dolor, salí del invierno, que fue durísimo, porque yo no tenía sueños. Vivía en automático, como dice Moisés. Mamá, estabas en automático. Hacía las cosas por hacer. Pero ¿saben una cosa? Volví a soñar. Volví a soñar. Y yo me di cuenta que el enemigo quería eliminarme. Obvio. Porque el enemigo nos odia. Satanás, el diablo. Pero su amor es más poderoso. Y sus planes del Señor son de bien y no de mal para nosotros. Amén. Aleluya. Qué maravilloso es Dios. Qué maravilloso es el Señor. Y empecé de nuevo a soñar. Amén. A pesar de esa experiencia. Y hoy tengo un sueño y quiero mostrar, por favor, las 5 piedras. Aleluya. Les cuento. Este es un proyecto que lo queremos hacer realidad. En realidad no es un sueño mío. Es un sueño de Tommy Nelson, que yo le copié el sueño a Tommy Nelson, que lo estamos proponiendo en la iglesia. Son programas que queremos impartir en la iglesia y en las iglesias de Tucumán. Queremos impartir. ¿Qué son las 5 piedras? Las 5 piedras que agarró David para matar a Goliat. ¿Sí? Entonces nosotros, ese es mi sueño, que ya comenzamos este año. La piedra número 1 es hombría. ¿Sí? Quiero ver hombres sanos. Sí, quiero ver hombres maduros con el ministerio de la hombría. La segunda piedra es discipulado, que hemos empezado a hablar este año de la Biblia del discípulo. Amén. Quiero ver un mundo con líderes más servidores,
unidos, que trabajan unidos, que están sanos espiritualmente y emocionalmente. Amén. Quiero ver iglesias, el ministerio de salud, la economía. ¿Por qué no? ¿Por qué no soñar? Obviamente que esto es un sueño alto. Amén. Es un sueño alto, pero ¿por qué no soñar con los sueños de Dios? Hasta que Él venga, hasta que Jesús venga, hasta que el Rey venga. Tenemos largo camino, ¿no es cierto, Zulemita? Ella es una luchadora, una intercesora y ella no baja los brazos. Así tenemos que ser nosotros, amén. Aleluya. Quiero ver culturas de iglesias, gobiernos en las 7 esferas, amén. Líderes del gobierno maduros con la capacidad de trabajar juntos y salir de esta frialdad. Amén. Les cuento que mañana voy a volver a presentar, porque ya presenté este proyecto de las 5 piedras en uno de los consejos pastorales del PCU. Mañana ore por mí, tengo una reunión en la cabaña, mañana 8 de diciembre, con 6 matrimonios de pastores que representan 4 consejos pastorales de Tucumán. Y voy a presentar este proyecto para que estemos unidos el año que viene y podamos hacer lo que nunca se hizo: orar todos los consejos pastorales, estar unánimes, amén, para lo que se viene. El Rey viene pronto, pero también viene la persecución pronta. Y si no estamos unidos, el enemigo va a querer meterse por la desunión de las iglesias y de los pastores. Así que usted ore por mí, amén. Ore por mí, porque las 5 piedras es transformación en la ciudad y transformación en las naciones. Aleluya. Gloria a Dios. Y quiero que allí donde estés, ¿sí? Y voy a pedir a Econ que ponga una musiquita. Que cierre tus ojos, amén. Aleluya. Una música instrumental, por favor. Quiero que allí donde estás cierre tus ojos, inclines la cabeza. Aleluya. Gloria a Dios. Y vas a pensar en ese sueño, porque yo sé que el Señor te ha estado hablando a través de esta prédica. Que no te importe quién está a tu lado. Aleluya. Aleluya. Piensa en ese sueño. Piensa en ese sueño, porque capaz que estabas como yo. Cuando este hermano me dijo, hacé una lista de las cosas que vos quieres y nunca nadie me había dicho. Pero el Señor está en tu vida y va a darte sueños y va a darte visiones y va a darte revelación de su voluntad. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. No abra tus ojos allí. Comienza a soñar, comienza a soñar. Comienza a soñar, aleluya. Porque Él quiere que tú tengas sueños. Sueños que nunca te has atrevido a tenerlos, ni siquiera a pensarlos. Porque sentiste que no eras merecedor, que no eras merecedora. Te sentiste insignificante. Te sentiste que no servías, que eras poca cosa para el Señor. Pero el Señor te dice, eres mía. Eres una perla preciosa. Eres una piedra preciosa para mí de alto precio. Porque yo pagué un alto precio de sangre por tu vida. Tienes un alto precio, eres de valor. Atrévete a soñar y ser como los que sueñan, como decía el profeta Joel. Ser esos jóvenes, esos ancianos que tienen sueño, porque el largo camino te resta. Todavía tienes fuerzas. Aleluya. Aleluya. Señor, dame ese monte. Dame ese monte, Señor. ¿Por qué no soñar los sueños
ante Dios? ¿Por qué siempre lo chiquito, lo poquito, las sobras, las migajas? ¿Por qué? ¿Por qué no te has atrevido a entender que eres importante para el Señor? Que Él está esperando. Así como los siervos miran la mano de su amo, así miramos al Señor. El Señor está esperándote, mirándote. Aleluya. Espíritu Santo de Dios, queremos tener sueños, queremos ser como los que sueñan, queremos tener visiones. ¿Y saben lo que dice el Señor? Anótalas en tablas, anótalas. Anota tu sueño, anota la palabra que el Señor te está dando. Aleluya. Aleluya, Espíritu Santo de Dios. Que seamos un pueblo soñador. Señor, los sueños en ti, Padre. El ADN en ti, Señor. Señor, y que podamos contar nuestro sueño. Que podamos, Señor, contarle a nuestros hijos los sueños que tenemos. Aleluya. Señor, enséñanos, Señor, a buscar mentores, discipuladores que me puedan comprender mi sueño, a buscar intercesores que puedan orar por mí, por este sueño, a buscar financistas que puedan orar por mí, por este sueño. Aleluya. Y enséñame, Señor, el autocuidado, para que no venga yo a ser eliminado. Aleluya. Aleluya. Gloria a ti, Señor.